Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva lección de este curso de alemán. Amigos, vamos a continuar con ese hilo de videos que iniciamos en el video 113, donde les he venido trayendo conjuntos de palabras que cumplen una misma función y que nos ayudan a conectar frases, tal cual como existen en español, para explicar una secuencia de eventos, para comparar dos ideas. Les he venido trayendo como los grupos para que no solo se queden con la básica de la 1 que todos se saben, sino que expandan un poquito más su vocabulario y su conocimiento. Vamos a continuar con esa tónica hoy. Y hoy vamos a ver, amigos, la familia de conectores temporales. ¿Cómo se hace para posicionar dos ideas, dos frases en el tiempo? Para dar a entender pues que una va antes, después, al mismo tiempo que la otra. ¿Qué variantes hay? Bueno, de eso se trata el video de hoy. Es muy importante, amigos. Si quieren saberlo, pues continúen viendo hasta el final. Mi nombre es Esteban y esto es Conectores Temporales en Alemán. Amigos, esta ya sería la familia número 6. Recordemos las primeras 5 familias. La familia 1 les mostraba cómo se hacía para expresar una secuencia de ideas que no necesariamente están posicionadas en una escala de tiempo, sino simplemente de orden. Cómo se dice una cosa y adicional a eso, otra. También vimos en la familia 2 los conectores de explicación, de dar una justificación de algo, de que una idea justifica la otra. Bueno, también vimos por allá en la familia 3 los conectores de contradicción, cómo se hace cuando una idea, una frase va en contra de lo que dije en la primera. Ese aunque, sin embargo, pese a ello. Veíamos también los conectores de propósito, para ello, para ese propósito. Y también teníamos entonces unos importantísimos que eran los de comparación, que además eran especiales porque había matices, no todas las comparaciones tienen como el mismo sentido, sino que depende de qué clase de comparación. Bueno, vamos aquí a ver la familia número 6, amigos. La familia número 6 se trata de conectores temporales. ¿Y a qué me refiero con conectores temporales? Tenemos nuestra frase compleja que tiene dos frases sencillas y para unirlas yo voy a usar un conector que me denota un orden, pero esta vez es específicamente en el tiempo. O sea, no es lo mismo que los conectores de secuencia, porque los conectores de secuencia lo único que hacen es enumerarme dos frases, pero no implica necesariamente que son eventos en el tiempo. Allá veíamos expresiones como por ejemplo, además de eso, adicional a esto, finalmente. Si ven, hay como que se organizan ideas. En cambio aquí vamos a ver conectores que organizan eventos en el tiempo. En español también los usamos, claro que sí. Por ejemplo, después de eso, desde ese momento, en aquel entonces, allá entonces, al mismo tiempo. Si ven, ese tipo de palabras son las que nos interesan hoy. Y ya con esta introducción tan larga, amigos, vamos a ir directo a las palabras, a lo que ustedes vinieron, a lo que les interesa y necesitan saber. Voy a empezar con esta. Damals. Damals, amigos. Damals significa en aquel tiempo, en aquel entonces. Entonces, como ya se imaginarán, este conector denota eventos que sucedieron en el pasado, pero no uno necesariamente después del otro. Puede ser al mismo tiempo, pero en el pasado. O sea, acá lo que me dice es que eso sucedió en aquel entonces, tal cual como pasa en español. Yo todavía estudiaba en la universidad. En aquel tiempo, mi hermano ya trabajaba en el extranjero. Entonces, ese en aquel tiempo, ¿no? Ich studierte noch an der Universität. Damals arbeitete mein Bruder schon im Ausland. Damals, amigos. Ahora tenemos este. Dan. Dan, que por cierto también estaba en el de orden de eventos. Miren que Dan tiene diferentes connotaciones. También es entonces, pero se refiere entonces a un entonces temporal. Un entonces temporal que algunos también entienden como después. Se han visto que una vez dice como yo hice mi tarea, entonces me fui a dormir.
Bueno, eso también podría ser yo hice mi tarea, después me fui a dormir. ¿Si ven que es como lo mismo? Bueno, pues este dan temporal es exactamente así. Significa después o entonces. Y a diferencia de damals, dan sí implica una secuencia. Sí implica que lo que va después de dan se hizo después de lo que dije en la primera frase. Porque pues esa es la idea de dan. Es como una secuencia. Primero tal cosa y luego la otra. Entonces miren que no es una variante de damals ni nada por el estilo, sino que es totalmente distinta. Primero cocinamos juntos, después vimos la película. Wir haben zuerst zusammen gekocht, dann haben wir den Film gesehen. Dan, amigos. Y acá es interesante, amigos, porque ahora sí viene una variante de dan que es danach. Danach también significa después, después de. Entonces pueden utilizarla ya sea en la misma frase o en otra, pero pues tiene como el mismo significado, ¿no? Son reemplazables. Él preparó la conferencia, después dio la presentación. Er hat den Vortrag vorbereitet. Danach hat er die Präsentation gehalten. Y por supuesto que acá también yo podría decir dann hat er die Präsentation gehalten y está bien. Variantes reemplazables, amigos. Später. Später es un poco, yo diría que es como hermana de dan y danach, pero no son exactamente iguales, amigos. La diferencia es que später, a pesar de que cumple la misma función de que me dice que una cosa sucedió después de la otra, später introduce un matiz como de que hubo más tiempo en medio, es decir, más tarde. Si ustedes se ponen a pensar cuando hablamos con dan o con danach, yo doy a entender que una cosa sucede como inmediatamente después de la otra, ¿no? O sea, pasa una cosa y luego la otra. Aquí no, si yo digo später, aquí lo que estoy dando a entender es que la otra cosa pasó, pero bastante tiempo después, o un tiempo considerable después, no inmediatamente. Eso es ese später. Fuimos al teatro. Más tarde comimos en un restaurante. Wir sind ins Theater gegangen. Später haben wir im Restaurant gegessen. Acá es interesante, amigos. Obviamente yo acá también podría decir para esta frase específica danach o dan. Estaría bien. Si ven que en ciertos contextos puede ser reemplazable. Pero como les digo, tengan cuidado porque später da la connotación de que realmente fue más tarde, no tan inmediatamente después. Seitdem. Seitdem, amigos, quiere decir desde entonces. Entonces es una palabra completamente diferente que me indica que sucede un evento y desde ese punto específico pues empezó a pasar otra cosa. ¿Sí ven? No tiene nada que ver con lo que estábamos viendo de los otros ejemplos. O sea, para dejarlo más claro, la verdadera diferencia es que seitdem me indica que el segundo evento empezó a pasar desde cierto evento y lo más importante es que me indica que ese segundo evento sigue sucediendo hoy. ¿Sí ven? Es igual que en español. Si yo lo usara, por ejemplo, en la frase anterior, la del teatro, si yo dijera, fuimos al teatro y desde entonces comemos en un restaurante. ¿Sí ven? Eso suena como que lo hice desde ese momento y lo sigo haciendo hoy. Solo que pues en esa frase pues no tiene como mucho sentido. Pero sí ven la diferencia de lo que hace esa palabra, ¿no? O sea, indica que se sigue haciendo. Cambié de trabajo en el 2019. Desde entonces soy mucho más feliz. ¿Sí ven? Acá sí tiene sentido usar desde entonces, porque desde ahí lo es y hoy lo sigue siendo. Sigue siendo mucho más feliz. Ich habe in 2019 meinen Job gewechselt. Seitdem bin ich viel glücklicher. Seitdem, amigos, sigue sucediendo hoy. Davor. Davor significa antes de eso. Esto es como el contrario a danach, literal. O sea, danach es después de eso y davor pues antes de eso. Y el uso es tal cual se lo imaginan. Hicimos un largo paseo.
Antes de eso, tomamos café. Si ven, acá yo quiero invertir el orden, porque yo acá también podría decir, tomamos café, después de eso hicimos un largo paseo, y ahí usaríamos danach. Pero ahora lo quiero decir al revés. Entonces, hicimos un largo paseo, antes de eso tomamos café. Entonces, wir haben einen langen Spaziergang gemacht. Davor haben wir Kaffee getrunken. Davor, amigos. El contrario de danach. Davor también tiene una variante, como pasaba con danach y con dan, pero la variante de davor es aún más fácil de recordar porque se parece mucho, que es zuvor. Zuvor también significa antes de. La política expresó su postura. Antes de eso, había revisado todos los hechos cuidadosamente. Acá la política me refiero a una mujer que es política. Entonces, die Politikerin erklärte ihren Standpunkt. Zuvor hatte sie alle Fakten sorgfältig geprüft. Zuvor, por supuesto que también podría usar davor. Variantes, amigos. Zur gleichen Zeit. Este tipo de expresiones a mí personalmente me gustan porque suenan como un poquito más complejas, ¿no? Los hacen sonar más sofisticados por muy bajo costo. Por eso a mí me gustan, traten de usarlas. Además son fáciles de entender, ¿no? Esta de zur gleichen Zeit significa, por supuesto, al mismo tiempo. ¿Por qué zur gleichen Zeit? Porque Zeit es femenino, amigos. Zur, recuerden que es una contracción de zu, der. Y zu exige dativo, dativo femenino pues der. Y el gleichen, pues si ustedes recuerdan toda esa teoría que vimos de declinaciones, sabrán que el adjetivo en dativo de femenino, cuando hay artículo definido, pues toma esta terminación. Les recuerdo los primeros videos y todavía no tienen esto claro, porque eso es vital. Entonces por eso queda así, zur gleichen Zeit. Mi amigo hacía el examen. Al mismo tiempo, yo lo esperaba afuera. Mein Freund schrieb die Prüfung. Zur gleichen Zeit wartete ich draußen auf ihn. Zur gleichen Zeit, amigos. Esta también tiene una variante más básica que es gleichzeitig. Que de hecho creo que esa se aprende mucho más que zur gleichen Zeit. Pero suena también más básica, entonces por eso les digo, es exactamente lo mismo, amigos, al mismo tiempo, simultáneamente. Por supuesto que la podrían emplear en la frase que les acabo de decir, o en otra frase. Los niños jugaban en el jardín, al mismo tiempo, su padre trabajaba en la oficina. Die Kinder spielten im Garten, gleichzeitig arbeitete ihr Vater im Büro. Niños, y antes de terminar quiero decirles una cosa más, y es que lo que estamos viendo en este video son apenas las más básicas, pero no quiere decir que sean las únicas que hay. Miren por ejemplo todas las variantes que tenemos para esta palabra. Nada más por darles un ejemplo con später, hay 1000 palabras que la reemplazan, amigos, y dependiendo de a qué se refiera. Si la primera frase se refiere a algo que sucedió hoy, y yo quiero decir später o más tarde tal cosa, uno también podría decir künftig, zukünftig, nachfolgen, der eins, der einstig. Todas esas son variantes, amigos, que cumplen la misma función. Por el contrario, si fuera un später de algo que sucedió en el pasado, así como que pasó tal cosa y más tarde de eso pasó esta otra cosa, también hay variantes a später. También está, por ejemplo, nachmalig, nachfolgend, nachmals. Todas esas son variantes de später, por ejemplo. Y esto mismo lo podrían ver con las otras palabras. Yo acá les traigo la básica, la imperdonable, que no sepan. Pero lo que quiero llegar con esto es que si ustedes de verdad quieren ser maestros en esto, pues tienen que leer mucho y no quedarse solo con lo básico. Yo les doy las de sobrevivir, pero miren todas las demás que hay, todas son lo mismo. O sea, ustedes podrían usar casi que las mismas frases que les dije y simplemente usar esto, pues obviamente que el contexto cuadre. Y está bien, pero hay muchas variantes, tal cual como pasa en español. Miren las variantes de damals, amigos, el damals que vimos al comienzo. Dazumal, edem, einstens, seinerzeit, vormals.
¿Y qué me dicen de las de gleichzeitig, amigos? También existe, por ejemplo, zeitgleich, simultán, contemporär. Y hay otras todavía más rebuscadas, como por ejemplo synchronistisch, tautochronisch. Todas esas son variantes de gleichzeitig. Entonces, amigos, al leer, lean mucho. Ahí está, amigos, finalmente lo que siempre les digo, eviten las básicas, eviten las A1 y enfóquense en las otras, las que menos conocen, para que ustedes demuestren que son mejores. Si les ha gustado el video, pues ya saben, comenten, suscríbanse, denle like, compartan. Viene muchísimo más contenido de alemán. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.